Comenzando. Buenas tardes, buenas noches ya casi con todos. Y buenas noches, profesora. Gracias a todos por conectarse. La profesora Tamar Herzog es una profesora que, digamos, creo que nos va a poder dar vamos a poder tener una conversación bonita con ella ahora y espero que podamos aprovechar la oportunidad. La profesora es profesora tanto de la Escuela de Derecho como del Departamento de Historia de la Universidad de Harvard y, digamos, autora de una serie de libros y artículos, digamos que en principio, además, quisiera mencionar, para mí son una buena referencia personal de la forma en que creo que se conectan la historia y el derecho, especialmente con un cuidado especial, digamos, por ver cómo el derecho se va construyendo en actividades de la vida cotidiana, ¿no? Que es una cosa que a veces quizás con el derecho pasa, se pierde de vista, ¿no? Y que más bien debería estar y creo que en el curso se trata de prestarle un poco más de atención a eso, la forma en que las distintas formas en que la gente va celebrando contratos, haciendo reclamos, y en general, yendo por su vida, va construyendo lo que al final termina siendo el derecho en un determinado lugar. Entonces, mucho de eso está en la obra de la profesora Herzog, aunque en la clase el material que hemos utilizado es el que se llama Una breve historia del derecho, que es este que tengo por acá, ¿no? A Short History Sí. of European Law, un poco que porque el curso trata de un tema que más que todo se vincula con este libro, ¿no? Y ahí quizás más bien, más que dirigirme a ustedes, me dirijo a usted, profesora. El curso se llama Instituciones de Derecho Privado 2, ese es el, el nombre largo que tiene, pero el tema que esencialmente trata dentro de lo que es derecho privado es el concepto del negocio jurídico, ¿no? Que es Ujú. el concepto del Rechtsgeschäft alemán, ¿no? Que tiene su origen, al menos más paradigmáticamente, en el BGB Ujú. alemán, y que, digamos, si bien en el curso estudiamos el concepto en todos sus detalles en el Código Civil, sus requisitos, lo que tiene que cumplir, por ejemplo, el que tenga un fin ilícito, que no incurra uno en un error o en una simulación, ¿no? Por ejemplo, hay toda una parte práctica del curso, ¿no? Pero al comienzo del curso y ahora al final, lo que he tratado de hacer con los alumnos es hacer una mirada un poco más panorámica del tema, ¿no? Una mirada quizás más por encima para entender el origen y el tanto histórico como comparativo de esta herramienta o de esta figura del negocio jurídico, ¿no? El hecho de que, digamos, el negocio jurídico quizás es una manifestación de ese intento, digamos, quizás en el siglo XIX, quizás en la época de la codificación, de tener un derecho un poco más científico, un poco más sistemático, ¿no? Tanto así que este concepto del negocio jurídico es en sí mismo incluso un género de varias especies, el contrato, el testamento, no sé si el matrimonio, aunque es algo discutible. Entonces, esta suerte de organizar el derecho de una manera un poco más sistemática, ¿no? No deberíamos verlo tan de manera aislada o en abstracto, sino entenderlo en su contexto y en su proceso de evolución, ¿no? Eso es un poco lo que tratamos de hacer al inicio del ciclo, antes de ver las instituciones, ¿no? Antes de ver los detalles, ¿no? Y hoy día la idea es tratar de volver a esa conversación, ¿no? Pero ya habiendo visto en detalle cómo es la práctica de los alumnos mirando el Código Civil, mirando artículo por artículo y entendiendo que este artículo tiene este detalle, que esto se entiende con estos conceptos, ¿no? Como para voltear y ver cuánto sirve o cuánto es beneficioso este esquema que tenemos de entender el derecho privado, ¿no? Con un código civil, con un mapa de conceptos, por ejemplo, ¿no? En comparación con quizás lo que se haría en un curso equivalente en Harvard Law School, ¿no? Donde más Ujú. bien el approach sería más bien en base a casos, en base a jurisprudencia, en base a los precedentes y lo que ha ido pasando en el tiempo, ¿no? Eso es tratando de poner un poco en simple el tipo de discusión que hemos tenido durante este semestre, ¿no? Entonces, y lo que yo he preparado ahora es, digamos, algunas preguntas, ¿no? Como para empezar la discusión
que se las voy a hacer a la profesora y de ahí la idea es abrirlo también a las preguntas de todos ustedes para que puedan hacer preguntas o comentarios sobre los temas que hemos revisado y también sobre el libro que hemos leído, ¿no? Y eso es. No, no sé si antes de comenzar quiera mencionar algo, comentar algo, profesora, o vamos con la primera pregunta. No, no necesariamente. Sabe que el libro está en español también, ¿eh? Que no Sí, hace falta sí. leerlo en inglés. Sí, Vale, no, lo esta es la versión único. en inglés, pero les he Sí, pasado o he subido a la sí, plataforma del curso la versión en español española, que, sí. por Vale, cierto, ya la ha comprado la Universidad Católica, así que ya está ahí a disposición también para los qué bueno. alumnos. Perfecto. Vale. Entonces, bueno, la primera pregunta era en realidad para quizás un poco conocer más de su experiencia, era básicamente cómo ve usted la relación entre las disciplinas de la historia y del derecho, no, no solo en su trabajo en sí mismo, sino quizás también en su propia experiencia, que creo que puede hablar un poco de la forma en que ambas disciplinas tienen ciertas relaciones interesantes de conversar. Entonces, la relación entre la historia del derecho, quizás nos pueda comentar algo respecto de eso. Sí. Pues la verdad que creo que la relación es muy difícil. No la veo nada fácil. Claro, al principio muchos de los historiadores eran juristas, entre otras cosas, porque los juristas siempre piensan en lo que precede antes, en cómo va cambiando, cómo van cambiando las cosas. Y sin embargo, yo por lo menos siempre me encuentro siendo más historiadora de lo que soy cuando estoy con juristas y siendo más jurista de lo que soy cuando estoy con historiadores. Entonces tengo esa sensación de estoy jugando con mi propio papel dependiendo del público. ¿Y por qué lo digo? Porque por más que los juristas puedan pensar en la historia, creo que a muchos, no a todos, como es evidente, le falta realmente esa sensación que los historiadores suelen tener, que el pasado era distinto. Vamos, un historiador hoy en día, por lo menos, no hablo de otras generaciones, pero la generación actual de historiadores asume que el pasado es distinto y entonces mira el pasado un poco como un antropólogo, mirando y diciendo, esa gente tan extraña, ¿por qué hacía lo que hacía? ¿Qué es lo que necesitamos hacer para entender cómo era, cómo pensaba, cuál era su realidad, cuáles eran sus valores, en qué ambiente se movía, cómo olía este mundo, qué se comía? Todo era muy extraño. Entonces, la actitud del historiador es, por un lado, respeto al pasado y por otro lado, también esa cierta lejanía, extrañeza de decir, hay que hacer un esfuerzo a entenderlo, hay que salirse un poco del pellejo de uno y meterse en el pellejo de otro. Por eso decimos muchas veces que la historia al fin y al cabo es como un arte de afinidad, es imaginar cómo es el mundo a partir de los ojos de la vida de otra persona. Esa persona está en el pasado. Supongo que es lo mismo si miramos a los demás en la sociedad, cada uno tenemos nuestra visión, pero es más claro cuando piensas en el pasado porque muchas de las cosas más básicas, mucho de no solo valores, sino incluso presunciones, las reglas eran totalmente distintas. Y yo creo que a muchos de los juristas, cuando miran el pasado, le falta este primer instinto de decir, no son como nosotros, son diferentes, que los historiadores sí tienen. Por otro lado, los historiadores todos piensan que entienden el derecho, porque el derecho tiene la ventaja que está compuesto con palabras y estas palabras parecen evidentes. Tú dices negocio jurídico, todos parecemos entender lo que es. Negocio sabemos lo que es, jurídico, ¿eh? Negocio jurídico fácil. Y desde luego no lo es, claro. Pero es un poco la actitud de los historiadores. Yo me acuerdo y me encuentro muchísimas veces, me acuerdo hace muchísimos años, cuando todavía enseñaba en otra universidad en Chicago, había un seminario con un estudiante que trabajaba sobre la pena de muerte, la pena capital, en un lugar en América Latina. No quiero decir demasiado porque entonces apunto este chico. Y llegó un momento en su charla que citó
una parte de una sentencia del Tribunal Supremo de este país, bla, 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 bla. Y entonces hizo un comentario. Y el comentario era totalmente, como decimos en inglés, off. No tenía nada que ver con lo que decían los jueces. Y entonces yo le paré y le he dicho, mira, no quiero decir nada, pero cuando se dice en derecho, intención no es la intención de una persona cualquiera, es una doctrina de intent, es una doctrina que tiene mucha literatura, que apunta a algo en derecho criminal. No es simplemente lo que una persona normal piensa, es la intención que ha tenido la persona. Entonces me miró y me dijo, pero los jueces no lo dicen. He dicho, claro, los jueces no lo dicen. Estos jueces han ido a la escuela de derecho, han tenido una carrera como jueces, hablan a los juristas, no tienen que explicarlo, porque cualquier jurista cuando escucha esa palabra, como cuando escucha negocio jurídico, sabe que detrás hay un mar de pensamiento, un mar de debate, un mar de dudas, ¿no? Y este chico me miró y me dijo, no. Entonces he dicho, bien, ahí se acabó. Yo la verdad que nunca he sido misionaria. Yo digo lo que digo, a quien le importa bien, a quien no, muy bien. Yo no voy por ahí convirtiendo gente a mi fe en este sentido, ¿no? De decirles, tenéis que pensar como yo. Pues nada. Pero me pasa muchísimo, muchísimo, ¿no? Que los historiadores, como el derecho suena entendible, no entienden que detrás, es decir, la gente tiene como más respeto, qué sé yo, a la física, porque leemos la física y nos damos cuenta enseguida que o lo entiendes o no lo entiendes, pero hace falta entender fórmulas, palabras, claves, tenemos mucho respeto, pero con el derecho no es así. Entonces yo siempre me encuentro en ese papel de un poco la criticona que anda por ahí diciendo, oye, pero el pasado es distinto, oye, el derecho tiene sus reglas y su lógica. Entonces creo que la relación es bien difícil. Eso no quiere decir que no hay gente que lo hace muy bien, evidentemente, como en cualquier caso hay. Pero ahora, por ejemplo, entre tanto los juristas como los historiadores, la historia del derecho está súper popular, más que todo en el mundo anglosajón, pero no solo. Entonces hay un montón de gente que dice hacer historia del derecho y nuevamente yo los miro y muchas veces me pregunto si que hacen historia y si hacen derecho, ¿no? Eh, no sé, tal vez esto viene, yo comencé mi vida, fui a la escuela de Derecho, me gradué, fui fiscal en tribunales, luego practiqué como abogada en un despacho privado y luego volví al mundo académico para hacer una maestría y luego una tesis en historia. Entonces, tal vez me equivoco pensando que lo entiendo, pero creo que sí que tengo por lo menos formalmente las dos formaciones y sí creo respetar ambas formaciones por igual. Y, en fin, entonces no creo que la relación es fácil. Eh, pero hay mucha gente que lo lleva muy bien y lo hace muy bien, pero hay muchos que no. Entonces, bueno, como digo, me hace reír porque me convierto en distinta en cuanto hablo con un grupo o con otro, lo que digo, el tipo de comentarios que hago. Entonces, bueno. Es interesante, sí. Quizás, al menos en mi experiencia personal, más que todo en el ámbito jurídico, veo más que todo esa primera descripción, ¿no? De explicar el componente histórico, la diferencia entre el hoy y el pasado en un ambiente de abogados, ¿no? Pero no me había puesto a pensar el equivalente, ¿no? El de los historiadores, quizás asumiendo la simplicidad de un término, de una palabra, ¿no? Y la complejidad que esta trae, ¿no? Y una cosa que estoy anotando que me parece lindísima es la definición quizás de la historia como un arte de afinidad, que me voy a quedar con esa frase que me parece captura mucho lo que creo que se trata de hacer desde la historia, ¿no? Incluso incluyendo la historia del derecho. Sí, sí. Eh, Tal cual, gracias. Y la segunda pregunta era más ya directamente en relación al libro, ¿no? Ujú. La pregunta era cuál fue su motivación para desarrollar un libro que yo decía, ¿no? Al momento de preguntarle que parece tan ambicioso como A Short History of European Law. Lo digo porque, digamos, en otras obras suyas parece más directo,
el hecho de que hay una pregunta sobre un tema en particular, ¿no? Quizás sobre la posesión en determinado periodo o sobre los tribunales en determinado periodo, mientras que este es un libro que más bien es más buscando abarcar, ¿no? Con las complejidades, pero también quizás los beneficios que tiene esto para un público más amplio, ¿no? Entonces, no sé, esa motivación o esos objetivos que quizás tuviera al momento de hacer esta obra, sería interesante que nos los comente. Ujú. Bueno, yo creo que he pasado un poco de ser una historiadora que pasa por los archivos, que prácticamente va a los archivos a contar lo que ve en los archivos y lo he hecho, como dices tú, sobre la justicia penal, sobre qué quiere decir ser ciudadano, sobre el derecho a la tierra, a ser una historiadora que quiere hacer como un síntesis mucho más amplia de cosas. Tal vez tenga que ver con la edad, no que no quiero ir a los archivos, me siguen fascinando los archivos y no hay nada que disfruto más que ir a los archivos y decir, esto es lo que pasó, wow, esto no lo pensé, no lo sabía, me encanta. Pero tengo la sensación de haber hecho todo esto durante 25 años. He llegado un momento a decir, algo sé de cómo hacer esto. Tengo una visión un poco más amplia que puedo compartir con otra gente si es que quiere escuchar. Entonces, este libro forma parte de esto, pero ya que empecé con este libro, me lancé a muchísimas cosas. Entonces, ahora hago estos artículos. El otro día envié un texto sobre derechos y obligaciones en el mundo hispánico durante la época moderna, o la relación entre la Constitución inglesa y el derecho europeo, ¿sabes? Cosas muy genéricas. Entonces creo que es un momento personal, académico, pero por otro lado también creo que cuando damos cursos realmente escribimos libros, no lo pensamos de esta manera. Pero al planificar un curso tenemos que hacer muchas de las cosas que hacemos al escribir un libro. Tenemos que pensar en un tema, tenemos que elaborar un argumento, porque no basta decir voy a hablar de la historia del Perú. Tienes que pensar qué quiere decir la historia del Perú, cuál es la historia que voy a contar. Luego tienes que encontrar fuentes que justifican tu historia y tienes que explicar tu propia visión. ¿Lo haces un libro o lo haces en una clase? Una clase en este sentido es igual, solo que es peor porque un libro solo lo leen los lectores y si le gusta o no le gusta no te enteras. Cuando das una clase, por lo menos mi experiencia es, me ponen 1000 preguntas y tengo que defender mi visión. Entonces no es solo que digo lo que digo y me fui y ya está. Entonces he dado cursos de historia del derecho durante muchos años y iba poco a poco haciendo esa narrativa, porque si repites el curso, yo no repito los cursos todos los años, pero cada 2, 3 años vuelvo a repetir el mismo curso. Te vas mejorando el curso, te vas pensando en más temas y claro, al final te das cuenta que no hay un libro que es como tu curso. Pueden haber libros muy buenos, pero como cada uno de nosotros hace otro tipo de lección, tiene otro argumento, está pensando distinto en lo que es importante, ¿no? Al final el curso es diferente. Entonces, al final de todo esto y con esta frustración de que no podía encontrar ningún libro de texto que me gustara, porque algunos eran con mucho detalle y tenía la sensación, en inglés se dice, se veían los árboles pero se olvidaba del bosque, ¿no? Había muchos detalles pero no podías ver el cuadro general. O habían libros que solo hablaban de derecho continental y no del derecho inglés, o la mayoría de los libros de derecho europeo no incluyen la experiencia colonial, que para mí es impensable. Que la experiencia colonial no esté parte del derecho europeo cuando el derecho europeo contribuye a la experiencia colonial, pero también la experiencia colonial contribuye al desarrollo del derecho en Europa, o influye, si no, no sé, tal vez contribuye, es un término demasiado favorable.
Entonces acabé diciendo, bueno, voy a intentar escribirlo a ver qué tal. Y era un proceso muy interesante porque, francamente, una cosa es decir algo en clase y otra cosa es después escribirlo. Primero porque necesitas encontrar las referencias, todo es mucho más responsable, porque dicho está, pero escrito ya es otra cosa. Y claro, me di cuenta al escribirlo que había muchas preguntas pequeñas que me faltaban en la historia. Entonces, al final, escribir el libro no era repetir el curso, sino realmente entender todo lo que faltaba en mi curso, todo lo que yo misma no entendí o salté o no tenía referencias reales, yo pensé pero no estaba segura. Entonces era un proceso muy interesante de revisar mi propia narrativa y tal vez hacerme más responsable de esta narrativa. Pero en parte era también, y eso, con esto acabo esa sensación de que yo tenía que hablar a tanto historiadores como juristas. Entonces, parte de lo que me interesaba es cómo hacer un libro, cómo escribir un libro que puede interesar a historiadores que se interesan en la historia del derecho, pero también juristas que se interesan por la historia del derecho. ¿Cómo se puede hacer esto? Otra pregunta que me interesaba mucho es cómo se escribe un libro de historia del derecho europeo. La mayoría de los libros que yo conozco son de derecho español, derecho italiano, de derecho portugués. ¿Cómo se puede contar una historia paneuropea que es sensible a las diferencias dentro de Europa, pero que ve también las similitudes? Decimos en inglés, ¿no? El Dios de las pequeñas diferencias, ¿no? Que mucha gente se empeña mucho en mostrar cómo son diferentes, y lo son, pero también son bastante similares. Entonces quería hacer eso. Entonces al final, el momento de convertir el curso en libro, me di cuenta de muchas cosas que tenía que pensar, cambiar. Y entonces era un proceso muy interesante. No menos interesante que ir a los archivos, encontrar estos pedazos de información y ponerlos juntos para escribir un libro sobre la base de archivos. Al final era como una aventura intelectual y disfruté un montón. Era un buen momento. Eso es importante. Si estamos en ello, tenemos que pasarlo bien, pienso yo, no sufrir. Bueno, y creo que se le escuché a un historiador, David McCullough, si no me equivoco, que decía, ¿no? Escribo el libro que me gustaría yo leer, ¿no? Ah, Que quizás eso es una bonita motivación para escribir un libro que si es que uno no lo ha encontrado, que alguien más lo ha hecho, ahí voy yo a llenar ese vacío, ¿no? Y bueno, yo tengo una amiga que dice que siempre escribe a su vecina. Dice, pienso en mi vecina y le escribo, le encanta su vecina, se llevan muy bien. Dice, siempre pienso, ¿cómo lo voy a decir a mi vecina? Que no es lo eh, mismo, pero es un poco igual. en el trabajo práctico que están haciendo los alumnos durante el ciclo, también les pedía el- la consideración de que cuando pongan algún concepto jurídico, algún lenguaje, lo hagan pensando en su familia también, ¿no? De modo Sí, que no sea una cuestión muy técnica, sino por el contrario, ¿no? Algo más sí. abierto. Y justo en relación y lo que viene como tercera pregunta era uno de los temas que justo ya mencionó, que es el hecho de que en el libro se intenta algo que quizás no está necesariamente en otros materiales, de hacer la historia en paralelo del derecho continental y del common law, o del derecho inglés, ¿no? Entonces, Sí, ese es un valor interesante del libro y que calza justo con lo que en el curso, ¿no? Hemos tratado de discutir y de hablar, ¿no? Entonces, la pregunta en relación a eso iba más justamente en ese sentido. Había puesto, en el libro se menciona cómo en su proceso evolutivo el common law tiene el objetivo de construir el derecho de una manera más bottom-up, ¿no? Más desde abajo. No, no estoy seguro si con tanto éxito, pero al menos esa es un poco la aspiración, mientras que en el civil law, ¿no? O en el derecho continental hay una visión un poco más reaccionalista, sistemática, de la que seguramente quizás nosotros hemos heredado muchas de las cosas que en este curso y en otros cursos los alumnos van a ver, ¿no? Entre otras cosas, los códigos civiles son un poco la manifestación de eso, ¿no? Entonces, la pregunta era si nos podría hablar un poco más
acerca de ese proceso paralelo, ¿no? Y si cree que esa diferencia de origen que hay entre esas dos familias jurídicas se mantiene de algún modo en la actualidad, ¿no? Considerando que además en su experiencia usted ha estado en su práctica académica y profesional también en países de las dos familias, ¿no? Entonces, un poco de comentar sobre esa parte sería interesante de escuchar. Ujú. Bueno, la verdad es que yo nunca creía mucho la historia de que son muy diferentes. Eh, Entre otras cosas, precisamente por esto, porque pasando de un sistema continental al common law y viceversa, yo siempre entendía lo que pasa, porque si piensas como un jurista, eres capaz de entender cosas. A lo mejor no sabes cuál es la regla, pero tampoco sabes cuáles son las reglas en tu propio sistema jurídico, a menos si eres especialista en algo. Tienes que ir a averiguar exactamente cuál es. Eh, pero la lógica del sistema, la forma de pensar, la forma de analizar no eran realmente distintas. Entonces yo me empecé a preguntar cuál es esta historia de los dos sistemas que son tan diferentes y comencé a preguntarme realmente si son diferentes o hay un discurso que son diferentes, si siempre eran diferentes, si siempre eran diferentes del mismo modo, por qué. Entonces, tanto de mi experiencia vital como luego como historiadora, llegué a dudar de esta historia de diferencias. Y nuevamente, no digo que no hay diferencias, hay también diferencias entre el derecho portugués y el derecho español, desde luego, pero hay también muchísimas similitudes. Yo a veces digo a mis estudiantes que quieren hacer proyectos comparativos, yo les digo, si la comparación es para decir si son similares o diferentes, olvídenlo, porque ya les puedo decir, van a ser similares y diferentes, porque todas las cosas son similares y diferentes. Eso no tiene ningún interés. Si queréis un proyecto comparativo, tenéis que pensar qué es lo que les permite la comparación, que un solo caso no permite. Pero diferencias y similitudes. Entonces tengo la misma sensación a propósito de estos dos sistemas del derecho. Claro que hay diferencias, pero también hay similitudes. Y estuve al final un poco harta de que todo el mundo insiste en las diferencias y no piense en las similitudes. Y es como empecé, y esto ya cuando di el curso, no es solo de cuando escribí el libro. Y entonces, mirando la historia como una larga narrativa y no una cosa de hoy, se ve muy bien que empiezan exactamente con lo mismo. Se puede decir que durante la Baja Edad Media, tanto aquí como allá, más o menos el mismo derecho, con diferencias locales de normas y tal, pero el sistema como sistema es igual. Luego, sí empiezan a haber cambios en el siglo XI o XII, pero lo que a mí me interesó mucho era que hay diferencias, ¿eh? Pero esas diferencias primero no son tan enormes como se dice y además son tal vez respuestas diferentes a las mismas problemáticas. Es decir, ambos sistemas tienen que responder a las mismas preguntas y cada uno a lo mejor responde un poco diferentemente, con más éxito o menos éxito. Entonces, por ejemplo, el sistema inglés, el common law, empieza en cuando los reyes de Inglaterra son capaces de imponer una jurisdicción regia y las partes quieren aprovechar de esta jurisdicción. Lo mismo lo hacen los reyes en otros países. Y en efecto, en la misma época empieza la jurisdicción regia por todas partes de Europa. Pero es verdad que los reyes de otras partes no logran tener tanto éxito como el rey inglés. ¿Esto hace que el sistema fuera diferente o no? Sí y no, ¿no? Y entonces seguí un poco ese tipo de desarrollo. En el sistema inglés se introduce el jurado. En toda Europa se introduce el jurado. Pero en Inglaterra de una forma un poco distinta de que en otras partes. ¿Por qué? Pues unas circunstancias muy determinadas. Entonces quería un poco ver esto y decir que es un poco, al final tengo la sensación de que son sistemas hermanos que salen de la misma familia, que tienen que luchar con los mismos, un poco como hermanos o hermanas en la misma casa, tienen el mismo contexto, los mismos problemas, las mismas preguntas, y cada uno
difiere un poco en su actitud, pero no tengo la sensación de que son profundamente distintos hasta el siglo XVII, en cuando los ingleses se empeñan muchísimo en decir que son diferentes. Pero lo que es curioso, de nuevo, y se empeñan, y a partir de ahí empezamos a escuchar en Inglaterra de que son diferentes y el derecho inglés es diferente del derecho europeo. Hasta entonces no había este empeño. Pero lo curioso es que cuando reinventan lo que son en el 17, otra vez hacen cosas que intentan hacer en Francia, y hay pensadores en Francia que dicen lo mismo, pero no logran éxito. Entonces tenemos en Inglaterra a Cook, que dice lo mismo que Hotman en Francia, pero Hotman es uno de unos pensadores y sus ideas no llegan muy lejos. Cook es el Chief Magistrate y tiene mucho poder y además es un publicista increíble. Ha publicado informes sobre lo que pasa en los tribunales a tal punto, era famoso y prolífero, que llega un momento que hay quien dice en Inglaterra con cinismo que el common law es lo que él dice que es. Aunque es su opinión privada, como es tan popular y tan bien distribuida por imprenta, todo el mundo piensa que es la verdad. Entonces Koch logra lo que Hotman no logra, pero Hotman dice exactamente lo mismo que 50 años antes. Entonces a mí me interesaba mucho ese tipo de paralelos, ese tipo de cuestionamientos y menos cómo se hace la narrativa, ¿no? Al final, en el 19, los ingleses empiezan a decir lo que dices tú, que es un derecho que es bottom-up, y acusan al derecho continental de ser este derecho rígido y tal y cual. ¿Corresponde a cierta realidad? Sí y no. Es decir, se puede ver a qué parte de la realidad corresponde y a qué parte es un discurso de diferenciación, porque los ingleses no quieren codificar su derecho y tienen muchísimos argumentos dentro de Inglaterra, pero al final había un movimiento codificador, pero se fracasa en Inglaterra, tiene más éxito en Estados Unidos. Y entonces, oponiéndose a la codificación, dicen, bueno, la codificación es francesa y es por tanto horrible porque los franceses son herejes, ¿no? Esa es la visión inglesa. Y además mataron al rey, horrible. Los ingleses también mataron al rey, pero en fin. Y luego empiezan a explicar por qué el common law no puede ser codificado. Entonces empiezan a decir cosas sobre el common law que en parte son veraces y en parte no. Y entonces se crea esa imagen que el derecho continental es un derecho de juristas, es un derecho de legisladores, después de la Revolución Francesa más que todo. Y sin embargo sabemos que las costumbres también existen en derecho continental y son muy importantes, no solo en derecho inglés. Sabemos que muchas de las decisiones de judge-made law existe también en el continente y no solo en Inglaterra. Entonces, yo siempre decía para mis estudiantes en clase, no lo digo en el libro, que para mí la relación del derecho continental al derecho inglés es un poco como un baile de tango. No sé si tenéis la imagen del derecho y el derecho bailando juntos, y llega un momento que hacen así, como un tango, ¿no? Y entonces parece que uno es superior al otro o mejor el otro, y luego siguen danzando. Lo que es para mí evidente que la relación entre los dos es continua y y muchas veces el uno se adopta una cierta imagen, un cierto discurso también como contraposición al otro, que no son dos sistemas que se desarrollan de forma independiente, separada y muy diferente, no lo veo. Hoy en día es difícil de decir porque tenemos ya 200 años en que los ingleses insisten que son muy diferentes y lo han vendido muy bien a su público. Yo lo miré un poco más que todo en las discusiones sobre la Unión Europea, bueno, Comunidad Económica, Comunidad Europea y luego Unión Europea. Y ahí también hay dos opiniones. Una opinión que dice
que realmente las diferencias se están aminorando, que hay una globalización del derecho y una europeización del derecho, que ya esas diferencias no importan, que las soluciones particulares adoptados por uno y otro son iguales, y hay los que insisten de que no, que como la lógica del sistema es tan distinto, no puede haber una homologización. Bueno, una respuesta demasiado larga seguro. No, no, está bien. No, muchas gracias, porque creo que, y en esto quizás deba poner también la advertencia de el capítulo que los chicos han leído ha sido, si no me equivoco, los capítulos 10 para adelante. Entonces van a haber visto más que todo esa distinción, quizás desde el siglo XIX, entre las dos familias, ¿no? Pero creo que es bueno haber escuchado esto que estaba atrás, ¿no? Quizás un origen más entremezclado entre ambas familias, si uno mira ya no solamente del siglo XIX para adelante, sino hacia atrás, ¿no? Entonces, y quizás también si uno mira el siglo XXI también, ¿no? Lo que va pasando con movimientos de uniformización, ¿no? De lo que se está tratando de hacer en Europa, ¿no? Creo que muy valioso lo que nos ha comentado. Y la cuarta y última pregunta que tenía era ya mirando a Latinoamérica, ¿no? El libro es evidentemente haciendo la historia del derecho europeo. Claro, como bien se menciona, creo que en alguna parte del libro, qué cosa es Europa, difícil de definir, ¿no? Tal vez en su momento podríamos haber dicho que dentro de la palabra Europa podría haber estado también el continente latinoamericano, ¿no? Desde determinado punto de vista, ¿no? Pero digamos, considerando Latinoamérica como un espacio, como una geografía, como una idea diferente, lo que preguntaba era, aprovechando su conocimiento de la historia y la realidad de Latinoamérica, ¿no? Como también lo es, muchas de las otras obras que tiene la profesora Herzog son sobre justamente la historia de Latinoamérica, especialmente, por ejemplo, en la época colonial. Si nos podría comentar cómo se dio el proceso de recepción del civil law, del derecho continental europeo en Latinoamérica, al enfrentarse, digo yo aquí, con la diversidad de culturas que existen en esta región, ¿no? Cuando escribí esto, pensé quizás es un poco ambicioso decir la diversidad de culturas en Latinoamérica, cuando probablemente lo mismo se podría decir de Europa también y de muchos de los países allá, ¿no? Pero un poco que a lo que me refería es a este encuentro que hay entre distintas culturas, distintas naciones que tienen también su dinámica particular en la historia latinoamericana, ¿no? Quizás algo de eso nos podría comentar, que quizás en el libro no se llega a tocar tanto, ¿no? Pero de su experiencia quizás nos pueda comentar, ¿no? Esa relación, ¿no? Quizás influyendo hacia ambos lados, entre Europa y Latinoamérica, ya sea hacia atrás o en el periodo que quizás nos quiera comentar. Sí. Bueno, sí, la verdad que mi primera respuesta cuando vi esto era sí, evidentemente Latinoamérica es muy diverso, pero es Europa también, no menos. Y se puede mirar a la América Latina como se puede mirar a Europa, es decir, hay cosas muy claramente comunes como parte de experiencia, la independencia, bueno, la época colonial, la época antes de colonial, la existencia de pueblos nativos, la época colonial, la independencia, que era una época de experimentos continuos, ¿no? La formación de los estados, la codificación, las dictaduras, la vuelta a la democracia, la importancia de los derechos humanos, ahora con el pluralismo jurídico. Entonces, se puede decir que a pesar de las diferencias, hay realmente procesos que son bastante generales, sino a todo el continente, a muchos de los países de América Latina. Entonces, yo sí, y la verdad que había un cierto momento, alguien me pidió de hacer un libro sobre derecho latinoamericano como el libro sobre derecho europeo. Y dudé, y dudé. Después dije que no, pero ahora soy con Tomás Duvé, editamos un libro que va a ser esto, porque yo no quería escribir este libro sola, no me apetecía, pero vamos a hacer un libro editado sobre esto.
Y sí creo que tenemos la convicción de que a pesar de las diferencias hay una tradición, porque las preguntas, y a mí siempre me interesan las preguntas no menos que las respuestas. Eso también como historiadora, creo que las preguntas son muy interesantes porque explican los desafíos, explican los problemas y a veces son más interesantes que las preguntas concretas que se les da, las respuestas concretas que se les da a las preguntas. Entonces sí, vamos a hacer un libro sobre derecho latinoamericano. Creo que lo interesante del derecho latinoamericano, como muchos de los derechos, es que es tanto autóctono como es global. Es decir, siempre hay razones locales, autóctono en este sentido, de por qué es como es, pero también hay una conversación mucho más global. No se puede pensar en ninguno de estas cosas sin pensar en el contacto entre grupos humanos. El derecho, ahora pensamos, es un campo, decimos, ¿no? Un campo de comunicación en que hay personas que dialogan y estas personas que dialogan no son ni nacionales ni latinoamericanos. Es decir, los juristas latinoamericanos, ¿qué es lo que leen? Leen los juristas de su propio país, leen los juristas de otros países latinoamericanos y los juristas que no son latinoamericanos. En este sentido, su pensamiento, su forma de pensar es tanto local como es global, porque forma parte de grupos muchos más amplios de pensamiento y discusión. Entonces, nuestra idea del derecho latinoamericano es esto, que tanto tiene cosas muy particulares al continente, a veces al país, pero también integra parte de un mundo del derecho más amplio, donde las conversaciones no son nacionales ni locales. En muchas cosas la conversación ha sido con Europa, fuera por la época colonial y fuera porque en cierto momento el derecho europeo era bastante hegemónico en muchas partes del mundo. Las codificaciones europeas tienen seguidores no solo en América Latina, también en Asia, también en Medio Oriente. Pero no son solo conversaciones con el derecho europeo, ahora hay muchísima conversación con derecho internacional, toda la cuestión de derechos, el legal pluralism, por ejemplo, viene mucho de conversaciones a nivel de organizaciones internacionales, la Organización Internacional del Trabajo, no sé cómo se llama en español, en fin, de ese tipo de fori que no son nacionales, la cuestión de los derechos humanos. Es decir, las conversaciones siempre son mucho más amplios que continentales, aunque también son continentales a veces, depende, ¿no? Entonces, para mí el derecho es esto, el derecho normalmente consiste en un grupo de expertos que dialogan uno con otro y esos diálogos casi nunca son nacionales, son mucho más amplios. Entonces sí, tal vez dialogan más con gente que escribe en español que con gente que escribe en otro idioma o con ciertos idiomas, pero igual lo que sale en noruego nadie lo lee en América Latina porque nadie o muy pocos hablan noruego. Entonces la comunidad de diálogo es determinada por idioma, por facilidad de tener copia de este trabajo, por la difusión del trabajo, por la relevancia del debate, pero nunca es local. Lo que sí encuentro curioso, y no es algo que digo en el libro, es lo curioso del asunto es que saben que el derecho inglés no realmente se adoptó en ningún lugar que no era una excolonia británica. Con todo lo que pensamos de la superioridad o el discurso de superioridad, nadie copia el common law si no es ex common law country. Mientras que el derecho continental europeo tuvo, como digo, adeptos en Japón, en China, en Turquía, en América Latina. No quiero decir por qué será, porque luego si lo vas a poner en online, no quiero insultar a nadie, pero es un hecho verificable, que al final el derecho continental tuvo muchísimo más hegemonía intelectual sobre gente que no necesariamente estaba expuesta
a este derecho como colonia que el derecho inglés. Aparte del hecho de que, como es evidente, en cierto momento el derecho alemán es realmente el derecho más, que pensamos el 19, el derecho más científico, y entonces tiene su propia hegemonía científica. Pero creo que en general el derecho continental, porque muchos países eh, imitan el derecho, bueno, el código francés, ¿no? El Código Napoleón, el código alemán. Entonces, creo que eso, que la historia del derecho en América Latina es fascinante, pero creo que la historia del derecho es fascinante en general. Y que hay que pensar en esto, hay que pensar tanto en lo muy local y las consecuencias locales, pero siempre mirar a estos juristas un poco como cosmopolitas, porque incluso si no salen de casa, estoy dispuesta a poner mi mano en fuego que no solo leen lo que escriben sus compatriotas. Casi ninguno hace esto, ni en el pasado ni hoy en día. Y en este sentido son cosmopolitas que aprenden de la experiencia de otros lugares, que están dispuestos a conversar, a imitar, a pensar. Entonces, en este aspecto, todo derecho también forma parte de una conversación global. Gracias, gracias profesora. Creo que en varios momentos la respuesta es el derecho latinoamericano es global, pero es también local, ¿no? O Sí, el common law y el civil law son diferentes, pero a la vez son iguales, ¿no? Y eso un poco que me da la idea de que el derecho termina siendo así de complejo como lo es la vida o como lo es la sociedad, y quizás eso es lo interesante y desafiante a la vez del derecho, mirado el derecho no solamente como normas o no solamente como preceptos, sino en su amplitud o en su conexión con la vida, en toda su complejidad, ¿no? Entonces, yo atribuyo a eso, esas respuestas, ¿no? Que van de uno y otro lado, ¿no? Me parece que en ese sentido las puedo entender. Pero bueno, gracias por todas las respuestas, profesor. Y ahora sí, más bien, le abro el espacio a ustedes para que puedan hacer preguntas, comentarios de tanto del texto como de lo que hemos hablado ahora, y podamos seguir la conversación ahora. Así que, si quieren levantar la mano, podemos comenzar con cualquiera de ustedes. les dejé sin palabras. Comenzamos entonces primero con Franco y luego vamos con Nino. Franco, adelante. Hola, buenas Hola. noches. Me ha parecido bastante interesante la exposición que ha hecho y también la manera en la que ve la evolución del derecho europeo en su libro y al final vuelve al presente. Y hace eso, en ese punto, o sea, bastantes cosas me he preguntado sobre eso, sobre cómo la historia también nos dice cosas sobre el presente, sobre lo que estamos viviendo y el porqué de las cosas. Y el semestre pasado estaba llevando un curso con el profesor Carlos Ramos y vimos cómo el soporte de la ley, es decir, dónde está escrito, por ejemplo, que ahora tenemos los códigos y bueno, también hablamos sobre una tendencia a la descodificación y en general la tecnología afecta la forma de ver el derecho. Y quisiera saber cuáles son sus perspectivas acerca de la tecnología influyendo en la codificación, descodificación o en general en el derecho. Bueno, yo la verdad que es que paría lo que acaba de decir vuestro profesor, que es como la vida. La tecnología nos afecta la vida en todos sus aspectos y desde luego también afecta el derecho. No sé si a esto se refería tanto, pero una cosa que a mí me preocupa mucho con la tecnología es que yo creo que hay un proceso, yo creo en procesos muy largos y muy lentos, no creo que nada es de ayer a hoy. Y yo creo que en la historia tenemos un proceso continuo que lleva varios siglos de desacreditar a los expertos, de decir no hace falta ser experto para poder decir, opinar.
es parte del empuje a democratizar muchas cosas, pero también quiere decir que estamos perdiendo la figura del experto. Para mí el Internet es un paso más hacia esto porque disponibiliza muchísima información y por tanto da a todos nosotros una idea de que podemos entender esa información porque hasta ahí. Pero yo creo que hay una diferencia muy grande, como ya he dicho, entre tener acceso a la información y entender esa información. Yo creo que para entender bien una información hay que saber las reglas, hay que saber más que... Además, ya no te digo que en el Internet cualquiera pone lo que quiere y no sabemos si quien pone lo que pone. No digo que al publicar un libro es una garantía, pero por lo menos sabes que ha pasado por 3 lectores y 4 editores, ¿no? En el Internet no es así. Entonces, en este sentido, creo que el Internet, que tenía potencial de darnos más poder y más agencia y democratizar la sociedad, está haciendo lo contrario para mí, personalmente. En el campo del derecho también. Yo tengo amigos de vez en cuando que me preguntan porque han visto en Internet no sé qué, no sé cuánto sobre una solución de derecho. ¿Ya no hace falta abogados? Pues yo sospecho que sí, que la gente no lo entienda es su propio problema. Pero parte de eso también, incluso voy a decir algo horrible, entonces perdonen, no quiero ofender, pero incluso esa idea que la legislación se hace por los representantes de la nación en una asamblea elegida por nosotros. ¿Qué saben los representantes de la nación en una asamblea elegida por nosotros sobre el derecho? Absolutamente nada, ¿verdad? A lo mejor saben lo que quieren conseguir, o nosotros le hemos dado el poder para conseguir X. Entonces, al final van a unos juristas que elaboran la ley y ellos votan, porque no son capaces de elaborar la ley ellos mismos. ¿Saben lo que votan? ¿Entienden las implicaciones de lo que hay en la ley? Los más responsables supongo que sí, que se sentarán con expertos jurídicos que le van a explicar todo y darles todos los escenarios posibles de dónde esto va a ir. Pero dudo que muchos de nuestros legisladores, y digo en todas partes del mundo, yo creo que es igual, no creo que hay ningún lugar del mundo donde los legisladores son más preparados que otros, hacen esto. Entonces ya hemos, en este sentido, diprofesionalizado el derecho en esta manera. Pero no sé si contesto a tu pregunta o tú querías algo más específico a propósito de la descodificación. La descodificación, yo creo que toda la idea de código como una cosa entera que engloba todo, donde no hace falta ir a nada detrás diferente, en donde las partes, cada parte afecta a todos los demás, es una idea genial, pero inoperable desde el primer día, digo yo, porque es una idea, es un horizonte, es un deseo, no es una posibilidad. Nadie puede escribir este texto y además el momento que se escribe ya no está vigente. Entonces, yo creo que los códigos en este sentido dan expresión a una época de un optimismo increíble sobre la capacidad del ser humano, la capacidad de planificar la sociedad, la posibilidad de predecir lo que será necesario yo no digo en 500 años, en 2 años. Yo creo que hemos perdido esta idea de que es posible. Entonces los códigos, sin ofender a nadie, eran una idea maravillosa, no sé si jamás funcionaron y hoy en día yo creo que se entiende bien que es difícil, ¿no? ¿Te respondí, Franco? Sí, me ha respondido más de lo que pregunté. Ah, bueno. No, está bien. Y bueno, y también me parece, o sea, usted enfocó la respuesta sobre la tecnología hacia el Internet. Sí. Y yo también tenía, o sea, esta visión sobre la tecnología para poder organizar la información, porque Ah, si vemos a cualquier, o sea, vamos a cualquier lugar donde hay
cosas de leyes, vamos a ver un montón de papeles, ¿no? Pero con la digitalización parece que eso se hace mucho más accesible, ¿no? Mucho más rápido para poder entrar, ¿o no? ¿Cómo piensas Sí, de eso? sí, pero no te da la visión que te da ir a los papeles. No hay nada mejor. Esto intento con mis estudiantes y no me funciona nada. Entonces, Harvard tiene una biblioteca impresionante donde puedes tener online muchísimas cosas. Entonces, ¿qué hacen los estudiantes? Miran el catálogo que es súper bueno, que les envía a 3 artículos un libro. Los artículos todos los pueden tener online, el libro igual pueden pedirlo y les espera en la portería y se acabó. Yo crecí en otra época, ahora muestro mi edad, ¿no? Mi edad de... Yo cuando necesitaba algo tuve que ir a la estantería. Entonces, ¿qué hacía? Veía qué número correspondía a historia peruana. El número P402, por ejemplo. Iba a la estantería y ahí había, dependiendo de la biblioteca donde iba, decenas, centenares de libros sobre historia peruana y yo los miraba uno a uno, encontraba los libros que interesaba y encontraba los libros que no interesaban mucho. Podía mirar el índice y decidir qué me interesa. Acabé convenciéndome muchas veces que realmente mi idea no era muy buena porque encontré material muy interesante sobre otra cosa que no iba a interesarme antes y resulta que me interesa mucho. Esto lo pierdes. Es lo mismo con los archivos. Hoy en día los archivos muchas veces hay un catálogo y puedes ir al documento. Antes tú recibías una caja de toda la época y yo me acuerdo, tengo un libro sobre vecindad y naturaleza, que es un poco la condición de ser miembro de la comunidad en la época colonial, tanto a nivel local, y la verdad que habla de Lima, qué quiere decir ser vecino de Lima, pero también qué quiere decir natural de los reinos de España. Cuando buscaba las peticiones de gente de reconocerle como tal, encontré un montón de peticiones de gitanos de Roma contra la expulsión, porque habían decretado en el 17, el 18 muchos decretos de expulsión de la Roma de España y luego también de América Latina. Pero yo lo vi y no me interesaba, porque a mí lo que me interesaba eran los vecinos y las naturales. Siéntome a escribir el libro y de pronto me doy cuenta que de los Roma es requete importante, porque mi libro sostiene, entre otras cosas, que para ser miembros de la comunidad tenías que estar integrado en una comunidad local, que lo más importante era ser vecino, y vecinos quiere decir integrado. ¿Quiénes eran los Roma? Todo lo contrario, era la gente que se negaba o no se le dejaba a veces integrarse. Y por tanto, en toda esa documentación se habla de los Roma como no vecinos y como no españoles. ¡Wow! Yo cuando vi este material no vi para nada su importancia y cómo se relacionaba con mi pregunta. Pero me di cuenta que ahí estaba, porque estaba en la misma caja, ¿no? Claro, luego tuve que volver a ver este material, ver qué más había sobre Roma, lo he hecho. Pero si no hubiera sido por la caja, que tenía cosas que no me interesaban, que resulta que me interesan mucho y son súper buenas, no hubiera visto. En Estados Unidos hay una película sobre el Internet, por cierto, que no sé si ha llegado al Perú y se puede ver, que se llama El Dilema Social, The Social Dilemma. Y da mucho miedo, pero es súper interesante. Y una de las cosas que explica de los social media que yo no entendí, que como ellos quieren mantenerte lo más posible, porque si muestran que tú pasas 4 horas en social media, en Facebook, pueden decir a una persona que quiere vender cosas, tenemos tantas personas que por lo menos están 4 horas al día en Facebook, es como funciona. Ellos intentan captarte para que te quedes más tiempo posible en el social network. ¿Y cómo lo hacen? Ellos tienen logarithms que intentan adivinar qué es lo que te va a interesar. Estudian tu comportamiento y predicen lo que te va a interesar. Entonces, si hoy has mirado una película sobre Cuzco, van a enviarte otra.
Si la ves, te van a enviar otra. Después la tercera vas a tener todo el día películas sobre Cusco, porque ya entendieron que eso es lo que te interesa. Tiene una ventaja, porque si te interesa Cusco, no tienes que ir a buscar más películas. Te lo dan y estás ahí sentado, ves todo lo que hay sobre Cusco. Pero también quiere decir que solo vas a ver sobre Cusco. Y si te interesa Arequipe, no vas a ver nada sobre Arequipe. Entonces, todos estos instrumentos de trabajo son muy útiles mientras entiendes que restringen, es eficaz, es rápido, pero restringen todas las miradas laterales. Un poco, no sé si has visto los caballos que tienen aquí estas cosas para que no miren, solo miren delante. Entonces, para mí, todos estos está bien. Si tienes prisa, quieres ir, quieres solo una cosa, fantástico. Pero si quieres formarte como una persona, si quieres enriquecerte, es brutal. Muchas gracias por su respuesta. Ahora sí me siento misionaria. He dicho que no soy misionaria, acabo de pregonar. Lo siento. Gracias, Franco, por la pregunta. A ver, vamos con Nino. Profesora Tamar, buenas Sí, noches. buenas Qué noches. gusto haberla escuchado en esta disertación. Y después de haber revisado su libro, me queda ahí una pequeña incógnita que me gustaría hacerle. En su ponencia usted decía que va a escribir un libro mirando a Latinoamérica. Y muchas gracias por esa iniciativa de considerarnos dentro de la historia del derecho. Pero me queda esa duda. ¿Por qué nosotros siempre miramos a Europa para mirar la historia del derecho, para mirar el derecho en sí? Siempre estamos mirando al pensamiento de Francia con respecto a su Revolución Francesa o con respecto a lo que influenció en el derecho para que pudiera evolucionar, o estamos mirando a Alemania, pero sin embargo no consideramos nuestra propia realidad como para poder entender el derecho, cómo llegó a nuestra sociedad y cómo es que va funcionando. Eso sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta va con respecto a lo que usted mencionó también, que los legisladores que deberían conocer de leyes, que deberían conocer nuestra situación del derecho o tal vez para legislar, pues lastimosamente no lo tenemos. Nuestros legisladores son, por no ser un poco exagerado, pero son cualquier otra cosa menos conocedores del derecho. ¿Qué se necesitaría para, no sé, tener un tipo de conciencia o concientización de que nuestros legisladores se informen un poco más y no sean pues legisladores irresponsables en frente a una democracia que vivimos? Bueno, la primera pregunta, yo creo que es verdad que el derecho europeo ha sido hegemónico en muchos lugares, y eso no tiene nada que ver con el hecho de que Latinoamérica ha sido un territorio colonial europeo. No creo que tiene que ver con esto. Como he dicho, el derecho europeo era hegemónico en muchas partes del mundo que no estaban bajo dominio europeo. La pregunta por qué es interesante, pero una cosa que hago, yo soy bastante provocadora con mis estudiantes americanos, y una cosa que siempre les digo es que todos somos descendientes de la Revolución Francesa, porque yo creo que sí, que la Revolución Francesa ha formado unas ideas sobre el derecho que ahora están en todas partes, incluso en Inglaterra. No hay ningún lugar donde no hay idea que la legislación es importante, que la legislación tiene que estar hecha por parlamento, con representantes de la nación, con una unión de voluntades. Entonces creo que sí, que ha sido bastante hegemónico en cierto momento. No creo que lo es tanto ahora, pero sí ha sido. También ha sido en parte, y es parte de lo que intento decir en el libro, porque ha sabido comercializarse como un derecho universal, porque el derecho europeo se pudo presentarse como si fuera un derecho natural, como si fuera un derecho racional, que lo era o no lo era, porque hoy sabemos que la racionalidad no es universal, ni el derecho universal realmente es universal, es bastante eurocéntrico.
Entonces hubo en Europa un esfuerzo de convertir el derecho europeo a un nivel de que pueda comunicarse con otros derechos. Un poco como se puede decir, yo enseño historia colonial latinoamericana, que la Iglesia ha hecho lo mismo. La Iglesia fue creada en el Mediterráneo, luego fue bastante dominante en Europa, pero cuando se exporta fuera, realmente convierte la fe en una cosa que no depende de la cultura local. No tienes que vestirse como europeo, comportarse como europeo, hablar un idioma europeo para ser un buen cristiano. La Iglesia ha sabido hacer esto. No todas las religiones han querido pasar por este proceso de universalización. Debe haber una voluntad de universalizarse, aunque es falso porque no es universal, pero hubo esa voluntad en Europa, no siempre en otros lugares. ¿Por qué los latinoamericanos no miran a su propia historia? Yo no sé que no lo miren. Yo creo que depende en qué parte de Latinoamérica, en qué medida. De todas formas, yo si me preguntarían, yo diría lo que he dicho antes, que yo creo que el derecho hay que mirarlo localmente y globalmente. Lo que no existe un poco debe haber un diálogo estos dos niveles, porque estos dos niveles operan continuamente. Entonces, para mí el derecho latinoamericano es parte de la herencia mundial, es parte de una conversación mucho más amplia que pasa en muchas partes del mundo, pero también esa conversación tiene manifestaciones concretas muy particulares en América Latina. Y es un poco lo que a mí me interesa en cuando me propongo hacer un libro sobre América Latina. Ni decir que es exótica, ni decir que es diferente, pero sí afirmar que hay cosas locales. No sé cómo decirlo, pero es un poco el tema del proyecto y espero que vamos a poder cumplir con él. ¿Cómo convencer a los legisladores a ser responsable? Yo creo que si yo supiera esto, sería la persona más feliz del mundo, además de que tendré muchísimo éxito porque podría vender mi receta a todos los países del mundo, porque punto y aparte de lo que pasa en Perú, puedo poner lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en otros miles. Yo creo que es un fenómeno global. En algunos países son más responsables que en otros, pero en ningún lugar los legisladores tal vez saben lo que defienden en el sentido de qué intereses defienden, pero de derechos saben muy poco. Pero no sé cómo convencerles, pero si supiera estaría muy feliz. Creo que vivimos una grave crisis de la democracia, francamente, en todas partes. Hay muy pocos países que se salvan de esto ahora mismo. Más grave o menos grave, pero la crisis ahí está. Pero no veo qué forma es mejor tampoco, entonces no. Ojalá tuviera soluciones, pero no. Gracias, gracias profesora. Y pasamos con Lucía. Sí, buenas noches. Hola. Gracias por su presentación, fue muy interesante. Mi pregunta va más acerca de lo que acaba de decir último sobre los legisladores y cómo deben estar más informados acerca del derecho para poder hacer bien su trabajo. Y un problema que surge acá, por lo menos en Perú, es que el rol político es importante, es decir, la representación, la representatividad de la nación, también es importante el derecho, pero supongo que juntos harían la solución necesaria. Sin embargo, en nuestro contexto, pedirle, por ejemplo, a un legislador que sea abogado, se alejaría mucho de la realidad de muchas personas, ya que no todos tienen una educación, algún tipo de conocimiento más allá de los intereses que intentan representar en un congreso, por ejemplo. Entonces, ¿qué pensaría usted acerca de ese problema, ¿no? Ya que, por ejemplo, nosotros existen representantes que no saben mucho de leyes, por lo mismo que son sectores minoritarios, como representantes de pueblos indígenas, o otros tipos de minorías en el país. ¿Qué piensa acerca de eso?
Bueno, yo creo que en general ninguno puede saber todo, incluso esforzando y teniendo la posibilidad, y no todos tienen la posibilidad. Pero yo creo que es importante saber lo que no sabes. A mí me parece que es parte de la responsabilidad. Entonces yo creo que los que no saben, y no digo que siendo jurista con esto ya está, tampoco pienso que todos los legisladores que son juristas realmente piensan mucho en lo que hacen. Y esto no hablo del Perú, hablo en general. Pero si sabes lo que no sabes, entonces puedes encontrar asesores, puedes ir a los profesionales, hay gente ahí que te puede ayudar, que te puede dar consejo. El problema para mí es, y no entro en ejemplos, primero porque no quiero y segundo de la realidad peruana ahora mismo en este sentido sé relativamente poco. Pero en general yo creo que muchas personas, y no hablo del Perú porque no sé nada del Perú, que están ahí se sienten prepotentes, se sienten que saben o no piensan que tienen que saber. Y la verdad es que piensan que es suficiente representar intereses, pero los intereses hay que tener primero una táctica y estrategia cómo obtenerlos. Hay que saber negociar, por ejemplo. Hay que saber llegar a compromisos. Todas esas cosas son muy importantes para un político, pero también hay que saber cómo formularlo en una forma que será y garantizará que el resultado será lo que tú querías obtener. Y para esto necesitas ayuda. Yo creo que es muy simple. Entonces mi problema no es que el legislador dice quiero A y luego lo relega a una comisión que elabora una ley que supuestamente va a conseguir A. El problema es que yo espero de este legislador que luego se sienta en el comité e indaga lo que han hecho, entienda cuáles son los problemas, entiende cuáles están y entonces tenga responsabilidad en cuando vota, entendiendo si realmente lo que consigue es A o no. Tal vez es una visión demasiado idealista del mundo, pero yo no sé, yo en mi vida privada hago lo mismo. En cuando tengo un problema médico, voy a un experto. En cuando yo soy abogada, pero no soy abogada aquí, entonces si tengo un problema, voy a un experto. No veo el problema, ¿sabes? Yo no sé, de nuevo, no sé nada sobre cómo funciona esto en Perú, pero en la mayoría de los parlamentos hay un parlamentario tendría, y no sé cómo es en Perú, pero en Europa, en Estados Unidos, los parlamentarios tienen asistentes, o un asistente por lo menos. Muchos de ellos tienen una posibilidad de ir a un expertos o incluso llamar a los expertos y los expertos muchas veces están dispuestos a colaborar. Yo no sé la situación en el Perú, pero mi sentimiento es que para conseguir lo que tú quieres como un legislador tienes que saber mucho. No basta con estar comprometido con una causa, pero como digo, tienes que también saber negociar, porque es normalmente imposible conseguir todo lo que quieres. Tienes que ser diplomático. Hay un montón de cosas que un buen legislador debería de tener. Si lo tienen, ya no lo sé. Gracias. Nuestras discusiones en general en Perú últimamente también se han ido mucho a la representación política y a lo que es la Constitución, porque en Perú hemos estado en un turmoil últimamente por las cosas que han ido pasando, así que eso para ponerle un poco en contexto de las discusiones que estamos teniendo aquí. No, las cosas externas lo veo, que el presidente, que el otro presidente, todo esto se ve de fuera, pero por qué y cómo funciona no entro. Exacto. Yo miro de fuera y no pretendo saber eso exactamente, porque sé lo que no sé. No entiendo el mecanismo, solo veo el resultado en cuando sale en los periódicos, porque sí leo los periódicos. Sí. Y ya estamos cerca a terminar y no quiero que nos pasemos mucho tiempo de lo que nos habíamos comprometido con el profesor, así que quizás podemos terminar con una pregunta más o menos rápida del último, que es Hans, así que adelante. Hans es un colega Profesora, del grupo de investigación, así que él es alguien más experimentado que los alumnos, por cierto. Sí.
No, yo creo que la pregunta de Franco fue muy buena, ¿no? Bueno, buenas noches, profesora, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, voy a hacerle las tres preguntas y comentarios además, ¿no? Me gustó mucho la idea esta, ¿no? De que el historiador hace una especie de antropología, ¿no? Y en efecto creo que es importante, ¿no? Hablar sobre la importancia de la etnohistoria. No sé si usted tiene algún tipo de acercamiento con relación a la etnohistoria. Sería muy interesante saber si es así. Y solo como un ejemplito, ¿no? Tal vez no como una etnohistoria como tal, pero sí durante los primeros años del virreinato ya español, hay eventos como los concilios limenses, que son unos interesantes, ¿no? Debates, congresos, ¿no? Donde una de las medidas trascendentales, creo yo, para imponer, digamos, la normativa, ¿no? Castellana, católica, ¿no? En los pueblos andinos fue pues la idea, ¿no? De evangelizar en las lenguas originarias, ¿no? Y en efecto, muy cierto lo que dice José Carlos y lo que dice usted también, ¿no? Una universidad europea pero en los territorios de lo que era el Tahuantinsuyo es evidente, ¿no? Y había una necesidad de normalizar, ¿no? O generalizar, pues, como se hace con las lenguas generales, ¿no? Quechua, aymara, sobre todo. Entonces, esa es la primera pregunta, si existe algún acercamiento a la historia en estas investigaciones, sobre todo, y bueno, sobre todo, probablemente le ayude bastante para el tema latinoamericano. Un segundo conocimiento es el tema en el Perú, el problema es el desconocimiento de la historia y el derecho, y sobre todo con la idea de las comunidades campesinas y comunidades nativas, ¿no? Que ha tenido un desarrollo histórico que aun cuando, digamos, durante el siglo XIX haya desaparecido, parece que al final actualmente solo se toma el derecho de los pueblos indígenas y no se ve la parte histórica. Y la última pregunta, y para ya no quitar tiempo, es sobre, ¿usted qué opinaría, ¿no? de alguna afirmación que se hace cuando se dice que se puede hacer derecho comparado sin conocer historia del derecho? Yo lo he escuchado, ¿no? Aquí en Perú, y a veces me choca. Yo no sé si usted estaría de acuerdo con esa afirmación de si se puede hacer derecho comparado sin conocer historia del derecho. Bueno, la etnohistoria para mí francamente es historia, es solo historia que se interesa a un tema particular y por tanto no veo que fuera diferente. Tal vez la única diferencia es que muchos de los etnohistóricos tienen que recurrirse no solo a documentación, sino también a otros depósitos de conocimientos sobre el pasado, imágenes, artefactos, cultura material, que un poco todos ahora nos importa, también a los historiadores a seca, pero creo que los etnohistoriadores tienen incluso más necesidad porque hay menos textos escritos y desde luego menos textos escritos por los mismos nativos, dependiendo dónde, dependiendo de cuál, pero en general es verdad. Después me ha preguntado sobre el derecho nativo. Es curioso y la verdad es que últimamente una de esas, he mencionado que hago esos textos locos generales, he hecho un texto sobre el pluralismo jurídico ahora en América Latina y la tendencia de reautorizar la existencia de comunidades nativas, pero también ahora se va ampliando esto a los afro-latinoamericanos con su propio derecho, propias autoridades, y un poco viendo esto desde una perspectiva histórica, pero también actual. Creo que es muy interesante y en efecto en el 19 no desaparecen casi ninguna de esas comunidades, se desautorizan por la ley, pero en efecto tenemos muchísimos estudios que muestran que siguen existiendo y siguen teniendo importancia bajo esta dominación, la otra, por estas causas, pero sigue habiendo un derecho nativo y sigue habiendo autoridades y siguen habiendo comunidades, de hecho, incluso cuando no se reconocen en la mayoría de los países latinoamericanos, ¿no? Después cada caso es particular. Lo interesante del pluralismo jurídico, sin embargo, es que es una invención actual y un poco lo que intento decir, que a pesar de estas continuidades y tal, y lleva a fenómenos muy interesantes de etnogénesis, de recreación del derecho. Entonces a mí me interesa mucho esto también, no solo las continuidades, sino también lo que supone ahora y lo que
la semana que viene tengo que dar una charla sobre esto, pero he escrito 2 textos que se van a publicar sobre este tema. Entonces era esto. Si se puede hacer derecho comparado sin historia del derecho, no, pero francamente no se puede hacer derecho sin historia del derecho. Si a mí me preguntarían, yo diría esto, que incluso como abogado que ejerce, tendría cada uno que tener alguna noción de la historia del derecho, porque para entender bien lo que defiendes, si es una interpretación, una institución, tendrías que tener un poco más el contexto. Y parte del contexto de ahora es lo que no era antes. Entonces, ni derecho comparado ni derecho en general, yo creo, y a mí me gusta mucho que en las escuelas de derecho, donde se obliga a los estudiantes a hacer historia del derecho, en Estados Unidos, por ejemplo, no. Entonces yo siempre lo he dado como optativo y tengo siempre clase, pero clase con, si el año de historia, el año de derecho son, no sé, 300 estudiantes, 420 toman historia del derecho porque no es obligatorio. Y ellos todos, como además la Escuela del Derecho en Estados Unidos es en gran medida una escuela profesional, no se piensa en eso como actividad solo intelectual, sino es una escuela que te tiene que preparar para una profesión, es muy dirigido a la práctica, entonces no obligan a estudiar historia del derecho y yo creo que es un error, pero eso también un horizonte que sí dependería de mí, junto con cómo hacer que los legisladores fuesen responsables, está también si yo supiera cómo convencer a las facultades de Derecho que tienen que hacer historia. Es más o menos la misma utopía que ni idea cómo hacerlo, pero sí, yo creo que es necesario. Sí. Muchas gracias, profesora. En nuestra facultad aquí en la Universidad Católica tampoco es un curso obligatorio, Ah, ¿no? ¿no? Y es más bien un electivo también el curso de Historia del Derecho y el intento de algunos profesores de, digamos, incorporar la metodología al menos en cursos de derecho privado, de derecho penal, etcétera, ¿no? Entonces, es parte de esa utopía que menciona que quizás Sí. sea interesante. En la mayoría de los países europeos que yo conozco es un curso de primero de Derecho y tienes que darlo, el primero de Derecho. Ujú, ujú, Exacto. ujú. Sí, Tal cual. gracias José Carlos por Sí. darle la relevancia que merece historia del derecho. Ya estamos justo, ahora no quiero pasarme más del tiempo que me había Sí. comprometido la profesora, así que gracias por quedarse todo el espacio. No sabíamos si iba a quizás ser un poco más corta la conversación, se ha alargado más creo que porque ha habido cosas bien interesantes que decir, así que solamente le agradezco nuevamente, profesora, por su tiempo y espero que haya otra oportunidad luego en donde podamos seguir este tipo de conversación. Perfecto, gracias a ustedes por estar ahí y escucharme durante 1 hora y media. Gracias. Bueno, Ya nos vemos con todos. Saludos, buenas profesor, un noches. gusto. Nos vemos, buenas Sí. noches. Buenas noches, chao. Gracias. Muchas gracias. Nada. Profe. Hasta luego, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.